Hola a todos. Hoy estudiamos ser y estar y empezamos con la trabalengua del día. Compra poco capa parda porque el que poco capa parda compra poco capa parda paga. Y pausamos un momentito aquí. Continuando. Ser y estar. Bueno, aquí tenemos las formas de ser y los usos, la hora y la fecha. Okay, usamos ser. Por ejemplo, hoy es miércoles, hoy es el 29 de marzo, son las 10:10, etcétera, etcétera. Usamos ser para expresar origen. Por ejemplo, yo soy de Iowa, pero mi esposa es de Rusia. Usamos ser para expresar nacionalidad. Yo soy estadounidense, Cristiano Ronaldo es portugués, Lionel Messi es argentino y tal y tal. Usamos ser para hacer descripciones, es decir, descriptions of people, places, and things that are considered to be permanent. Por ejemplo, ¿cómo es ella? Pues es una actriz, su profesión es alta, una descripción física, deportista también y talentosa. Okay, todos esos son rasgos permanentes, por eso usamos ser. Usamos ser para expresar posesión. Por ejemplo, el cuaderno es de Juan, la calculadora y el lápiz son de Juan, así. Para expresar profesión. Okay, por ejemplo, yo soy instructor, su mamá es profesor de ciencias. ¿De qué es algo? Okay, usamos ser para expresar esto en cuanto a materiales e ingredientes. Por ejemplo, el flan es de leche, huevos y azúcar. Mi casa es de ladrillo, it's brick. Usamos estar para expresar localización, pero usamos ser es una excepción para expresar la idea de tener lugar. Por ejemplo, el concierto va a ser en la Plaza de Toros. Okay? Es ubicación, expresa ubicación, pero si uno puede decir takes place at, se usa ser. Okay? The concert takes place at the bull ring, ser. The party is at my house, takes place at my house, es decir, ser. También se usa ser para expresar la voz pasiva. Por ejemplo, esta novela fue escrita por, was written by, ¿de quién? ¿Sabes? 100 años de soledad fue escrita por Gabriel García Márquez. Es una novela muy interesante. Ok, ahora pasamos al verbo estar, que también significa to be. A propósito, hay 5 verbos que expresan to be en inglés, que traducen al inglés como to be. Son ser, estar, tener, haber y hacer. Aquí tenemos las formas. Ok, primero usamos estar para expresar localización. A menos que sea la excepción que acabo de mencionar. Okay? Es decir, expresar tener lugar. Por ejemplo, en cuanto a localización y el uso de estar, la plaza de España está en Sevilla, Sevilla está en España, España está en Europa. Okay? Mi casa está en Denton. Okay? Está cerca de North Lakes, el parque North Lakes. Usamos estar para expresar estados o condiciones transitorios. Por ejemplo, la clase está desordenada. Ellos están emocionados. Okay? Condiciones transitorias. Por ejemplo, en este momento estoy contento, relativamente. Se usa estar para expresar resultados de una acción. Por ejemplo, ¿en qué idioma está escrito este libro famosísimo, el Don Quijote? Pues está escrito en español, ¿verdad? Okay, now as a result of having been written, it is written in Spanish. Okay? Por eso se usa estar. Por ejemplo, si abro la puerta, okay, resultado de abrir la puerta está abierta. Okay? Resultado de mi acción. Se usa, es casi igual, pero para expresar condiciones. Creo que ya lo mencioné hace 2 diapositivas. Sí, ok. Repetición. Ella está enfermo hoy. Se usa estar en las construcciones progresivas. Por ejemplo, ¿qué están haciendo los chicos? Pero también en el pasado. Por ejemplo, ¿qué estabas haciendo a las 8 anoche? En mi caso, a las 8 anoche, yo estaba preparando la cena para mi familia.
Ok, aquí tenemos diferencias de significado en ser y estar. Es decir, bueno, puede ser los dos. La casa es bonita o la casa está bonita. Soy lista, estoy lista. Joaquín es aburrido, Joaquín está aburrido. Esta fruta es dulce, esta fruta está dulce. Estas manzanas son verdes, estas manzanas están verdes. Lorenzo es malo, Lorenzo está malo. Su carro es nuevo, lo acaba de comprar. Su carro está muy nuevo. Looks like new. Angélica es muy viva, Angélica está viva. Entonces, es posible usar los dos, pero depende de lo que quiere expresar el hablante. Ok, ahora vamos a pasar a una actividad. Y bueno, se puede usar ser, estar o los dos. Okay, con todos estos adjetivos y sustantivos. Por ejemplo, enojado. Se usa ser, se usa estar o los dos. Pues significa angry, ¿verdad? Entonces es una condición transitoria, por eso estar enojado. Pero a veces es posible los dos. Por ejemplo, listo. Recuerden, estar listo significa to be ready. Ser listo significa to be clever. Entonces, los dos son posibles. Ok, como siempre, van a poner las respuestas en el volante. Y luego podemos pasar a actividad número 2, cuando estén listos. En este caso, es una forma de ser o estar. Okay, 10 preguntas. As we pause here, move on whenever you're ready. Hay una actividad más. Actividad 3 dice, completa las oraciones con el tiempo apropiado de ser o estar. Entonces puede ser tiempo presente, pretérito, imperfecto, depende del contexto. Okay, I'm going to pause here. There is one I wanted to point out, excuse me, on the next page. We can use this one. Okay, número 6, por ejemplo. Ayer mi esposa y yo blank en una playa cercana. Pues ocurrió ayer, es una acción específica en un momento, entonces es pretérito. Una forma del pretérito. Okay. Y, bueno, una playa significa localización, entonces estar. Para el número 6, una forma del pretérito de estar. Otro ejemplo. Después de ducharnos, salimos, okay, este es pretérito, a cenar a un restaurante al lado del hotel. La cena blank deliciosa. Entonces, o ser o estar en el pretérito. Ok, es todo para hoy. Gracias por mirar. Adiós.